Excelente existencia para todos. Mi nombre es Mael. Sean todos bienvenidos a su canal, Riega tu mente, en donde en esta ocasión te traemos una historia titulada El perfume, historia de un asesino, del señor Patrick Süskind. Espero sea de tu agrado y te guste. Comienza así. Capítulo 1. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille, y sí, su nombre, a diferencia del de otros monstruos geniales como de Sade, Saint-Just, Fouché, Napoleón, etc., ha caído en el olvido. No se debe en modo alguno a que Grenouille fuera a la saga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería, desprecio por sus semejantes, inmoralidad, en una palabra, impiedad, sino a que su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la historia, al efímero mundo de los olores. En la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados. Los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias, y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el clérigo, el oficial de artesano, como la esposa del maestro. Apestaba la nobleza entera y, sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII aún no se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora ni destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. Y, como es natural, el hedor alcanzaba sus máximas proporciones en París, porque París era la mayor ciudad de Francia, y dentro de París había un lugar donde el hedor se convertía en infernal, entre la Rue aux Fers y la Rue de la Ferronniere, o sea, el Cimetière des Innocents. Durante 800 años se había llevado allí a los muertos del Hospital Hôtel Dieu y de las parroquias vecinas. Durante 800 años, carretas con docenas de cadáveres habían vaciado su carga día tras día en largas fosas y durante 800 años se habían ido acumulando los huesos en osarios y sepulturas, hasta que llegó un día, en vísperas de la Revolución Francesa, cuando algunas fosas rebosantes de cadáveres se hundieron y el olor pútrido del atestado cementerio incitó a los habitantes no solo a protestar, sino a organizar verdaderos tumultos, en que por fin fue cerrado y abandonado después de amontonar los millones de esqueletos y calaveras en las catacumbas de Montmartre. Una vez hecho esto, en el lugar del antiguo cementerio se erigió un mercado de víveres. Fue aquí, en el lugar más moliniente de todo el reino, donde nació el 17 de julio de 1738, Jean-Baptiste Grenouille. Era uno de los días más calurosos del año. El calor se abatía como plomo derretido sobre el cementerio y se extendía hacia las calles adyacentes
como un vaho putrefacto, que olía a una mezcla de melones podridos y cuerno quemado. Cuando se iniciaron los dolores del parto, la madre de Grenouille se encontraba en un puesto de pescado de la Rue Aux Fraises, escamando albures que había destripado previamente. Los pescados, seguramente sacados del Sena aquella misma mañana, apestaban ya hasta el punto de superar el hedor de los cadáveres. Sin embargo, la madre de Grenouille no percibía el olor a pescado podrido o a cadáver, porque su sentido del olfato estaba totalmente embotado, y además le dolía todo el cuerpo y el dolor disminuía su sensibilidad a cualquier percepción sensorial externa. Solo quería que los dolores cesaran, acabar lo más rápidamente posible con el repugnante parto. Era el quinto. Todos los había tenido en el puesto de pescado, y las 5 criaturas habían nacido muertas, o medio muertas, porque su carne sanguinolenta se distinguía apenas de las tripas del pescado, que cubrían el suelo y no sobrevivían mucho rato entre ellas, y por la noche todo era recogido con una pala y llevado en carreta al cementerio o al río. Lo mismo ocurría hoy, y la madre de Grenouille, que aún era una mujer joven de unos 25 años, muy bonita y que todavía conservaba casi todos los dientes y algo de cabello en la cabeza y, aparte de la gota y la sífilis y una tisis incipiente, no padecía ninguna enfermedad grave, que aún esperaba vivir mucho tiempo, quizás 5 o 10 años más, y tal vez incluso casarse y tener hijos de verdad como la esposa respetable de un artesano viudo. Por ejemplo, la madre de Grenouille deseaba que todo pasara cuanto antes, y cuando empezaron los dolores de parto, se acurrucó bajo el mostrador y parió allí, como hiciera ya 5 veces, y cortó con el cuchillo el cordón umbilical del recién nacido. En aquel momento, sin embargo, a causa del calor y el hedor, que ella no percibía como tales, sino como algo insoportable y enervante, como un campo de lirios o un reducido aposento demasiado lleno de narcisos, cayó desvanecida debajo de la mesa y fue rodando hasta el centro del arroyo, donde quedó inmóvil, con el cuchillo en la mano. Gritos, corridas, la multitud se agolpa a su alrededor, avisan a la policía. La mujer sigue en el suelo con el cuchillo en la mano. Poco a poco recobra el conocimiento. ¿Qué le ha sucedido? Nada. ¿Y qué hace usted con el cuchillo? Nada. ¿De dónde procede la sangre de sus refajos? De los pescados. Se levanta, tira el cuchillo y se aleja para lavarse. Entonces, de modo inesperado, la criatura que yace bajo la mesa empieza a gritar. Todos se vuelven, descubren al recién nacido entre un enjambre de moscas, tripas y cabezas de pescado y lo levantan. Las autoridades lo entregan a una nodriza de oficio y apresan a la madre. Y como ésta confiesa sin ambages que lo habría dejado morir, como por otra parte ya hiciera con sus otros 4 hijos, la procesan, la condenan por infanticidio múltiple y 2 semanas más tarde la decapitan en la Place de Grève. En aquellos momentos el niño ya había cambiado 3 veces de nodriza. Ninguna quería conservarlo más de 2 días. Según decían, era demasiado voraz. Mamaba por 2, robando así la leche a otros lactantes y el sustento a las nodrizas, ya que alimentar a un lactante único no era rentable. El oficial de policía competente, un tal Lafosse, se cansó pronto del asunto y decidió enviar al niño a la central de expósitos y huérfanos de la lejana Rue Saint-Antoine, desde donde el transporte era efectuado por mozos mediante canastas de rafia en las que por motivos racionales hacinaban hasta 4 lactantes, y como la tasa de mortalidad en el camino era extraordinariamente elevada,
por lo que se ordenó a los mozos que solo se llevaran a los lactantes bautizados y entre estos únicamente aquellos provistos del correspondiente permiso de transporte, que debía estampillarse en Rouen, y como el niño Grenouille no estaba bautizado ni poseía tampoco un nombre que pudiera escribirse en la autorización, y como, por añadidura, no era competencia de la policía poner en las puertas de la inclusa a una criatura anónima sin el cumplimiento de las debidas formalidades. Por una serie de dificultades de índole burocrática y administrativa que parecían concurrir en el caso de aquel niño determinado, y porque, por otra parte, el tiempo apremiaba, el oficial de policía, Lafosse, se retractó de su decisión inicial y ordenó entregar al niño a una institución religiosa, previa exigencia de un recibo, para que allí lo bautizaran y decidieran sobre su destino ulterior. Se deshicieron de él en el convento de Saint-Mary de la Rue Saint-Martin, donde recibió en el bautismo el nombre de Jean-Baptiste, y como el prior estaba aquellos días de muy buen humor y sus fondos para beneficencia aún no se habían agotado, en vez de enviar al niño a Rouen, decidió criarlo a expensas del convento, y con este fin lo hizo entregar a una nodriza llamada Janie Boussier, que vivía en la Rue Saint-Denis, y a la cual se acordó pagar 3 francos semanales por sus cuidados.